Buen día, Hola Bueno, Ernesto, ¿cómo estás? sobreviviendo a la pandemia. Muy bien, vas aprendiendo. Cada día vamos mejor. Buen día, Felipe, ¿cómo estás? Pero espera, buenas tardes ya, déjame que, creo. Sí, déjame ya, que primero te presente, Felipe. adelante. Felipe, te presento a Ernesto, Ernesto te presento a Felipe. Hola Ernesto. Felipe, te cuento, Felipe es estudiante de psicología, está en tercer año. Es uno de los estudiantes que están conmigo en este momento en Evaluación Psicológica Cognitiva 2. Así se llama la asignatura. Y me pareció que podía invitarlo porque, bueno, ambos estamos, tú y yo, Ernesto, estamos siempre hablando de distintas temáticas y de alguna manera siempre terminamos relacionando o cerrando la temática, haciendo asociaciones con educación, obviamente y principalmente con educación superior, que es en lo que estamos. Am, Hemos hablado de la relación entre docente y estudiante, hemos hablado de cómo es hacer docencia en tiempo pandemia con todo este sistema online. Y me parece que podría ser interesante, me pareció podría ser interesante poder incorporar la visión desde también alguien que la está viviendo, que está viviendo la educación hoy día desde la otra vereda, ¿no? Desde la vereda del estudiante, de cómo ha sido aprender y teniendo la comparación además del aprendizaje presencial versus el aprendizaje online. Am, entonces, no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué dudas o qué preguntas, ideas se te vienen a la cabeza? Hola, Felipe, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Ya te Sobreviviendo a la Muy presentaron? bien. pandemia. Tienes que decir ¿Y sobreviviendo a usted? la pandemia. Bueno, Sobreviviendo a la pandemia, perdón. sí, Miramos sí, de sí. nuevo, de nuevo, de nuevo. Bueno, lo que sí es que hay una serie de ideas que nos vienen dando vueltas con respecto a cómo funciona, cómo está lo de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿por qué vienen estas ideas? Porque la educación está teniendo una, eh, no, una revolución. No puedo decir que está en crisis, sino que está sufriendo una revolución. Ya los cursos en línea y las capacitaciones se venían dando con anterioridad de forma virtual. Sin embargo, no nos había tocado pensar en algún momento decir, oye, alguien de un kinder, de un preescolar, alguien de nivel básico, tuviera que tener clases en línea, ¿no? Hay una fotografía muy buena donde tienes una niña despeinada frente al computador y le piden que ya tenga correo, que maneje Zoom, que sepa manejar, subir y bajar archivos, cuando nunca ha tenido contacto con una computadora o apenas está aprendiendo a leer, ¿no? Entonces, en el caso quizás de los niveles superiores, en el caso de la educación superior, por supuesto que estamos un poco más acostumbrados a los computadores, pero no estamos tan acostumbrados, por una parte, a la presión del encierro, por otra parte, a la dinámica que se da de forma virtual, que ya es un tanto más obligada más que una alternativa, ¿no? Entonces, cierto es que la educación presencial, uno dice, la presencia o la forma en que trabaja un docente, en la educación presencial tiene muchas alternativas. Tienes más tiempo, tienes oportunidades de abrirte, atender caso por caso, tienes oportunidad de variar la plática, porque si no lo recuperas el tiempo en este momento, en el siguiente puedes modificar o puedes hacer una serie de cosas que de forma virtual no. A veces inclusive cuando estás en una aula virtual, parece una sesión espiritista, ¿no? Que dices, oye, Felipe, manifiéstate, ¿no? Estás ahí, me escuchas. O sea, entonces, más que una clase, pareciera que estamos jugando con algunas otras cosas, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo percibes tú, en este caso, cómo percibes la educación en línea o cómo percibes la educación ahorita que estamos en tiempo de pandemia? Y ahí, perdón, yo quisiera separar un poco esa pregunta y por un lado, la percepción de la educación en términos metodológicos, ¿Ok? en términos de aprendizaje propiamente tal, y por otro lado, que es lo que por lo menos a mí me moviliza y me afecta más, el tema de la vinculación, que es distinta la vinculación profesor-estudiante en aula que a través de la pantalla. Claro. Ya. Yo creo que, a ver, vamos por partes primero porque fue una pregunta de 3 minutos.
Eh, Así somos. a ver, yo creo que nadie, ni tanto docente ni como estudiante, nadie, por mucho computador que hayan utilizado en su día, nadie está acostumbrado a estar en un aula online, nadie. Tanto el docente que parte sus clases, si se formó como docente, parte físicamente ante gente presentando, enseñando, pero un computador nadie tiene ninguna formación. Muchos estudiantes tampoco han partido con un computador en la pandemia. Hubo hartos problemas igual con, bueno, con la universidad igual, no sé si al final se les facilitó algún computador o medio para que siguieran estudiando, pero no todos tuvieron esa facilidad, ni siquiera el docente para hacerlo, ni con banda de ancha ni nada. En lo particular, como estudiante, lo que más me ha pesado, y yo creo que va quizá un poco más vinculado a la carrera en sí, es la práctica. Yo alcancé a tener primero completo, que a primero uno llega con mentalidad de chico de colegio, que totalmente casi que adolescente. Después segundo uno se lo empieza a tomar un poco más en serio, pero aún ahí empezaron a haber problemas que echaron los docentes, que no quiero hablar mucho del tema, que es un poco delicado, y el tema del estallido social, por lo que también perdí clases, práctica, quizá un montón de sesiones en sala espejo, y sobre todo ahora en tercero, que sé que pudimos haber como utilizado un montón de evaluaciones y cosas que se nos enseñaron este año, no se pudo. Yo prácticamente mi generación creo que va a salir de quinto ni con la mitad de práctica que salieron en otros años. Encuentro que es una barrera gigante. En cuanto igual a la relación docente-estudiante, no tengo mucho que decir. Bueno, solo en algunos casos puntuales en los que algunos docentes nos han sido muy atentos, pero por ejemplo en este caso la preocupación de cómo ha sido la relación, en el que ahora estoy siendo invitado por dos docentes, que yo sé que uno aquí en Chile, otro en México, y espero que se refleje un poco también allá, que la relación cercana con el estudiante puede ser muy beneficiario. Me pasa mucho igual de que, bueno, nos pasa en general en los estudiantes, de que muchas motivaciones a veces son tanto externas como internas. Y esa motivación externa, que el salir, que el interactuar con amigos, que el profesor que te dice ahí mismo en el pasillo, oye, lo hiciste bien, eso ya no existe. Entonces ahora es totalmente interna y esa relación que se da docente-estudiante ha sido, no sé si la palabra es desvalidada, ya no se da. No Sí, sé qué me quedó el tintero ahí con la pregunta. sí, no Quizá se me da, volé un poco. a lo mejor no se da, pero no se, ¿tú dirías que no se da o no se da de la misma manera? La forma en que se puede dar no va a volver a ser la misma hasta que volvamos a lo físico. Sí, No va a ser lo mismo. Un correcto. mensajito con una manito así, Sí, no es lo mismo. o un felicitaciones debajo del trabajo en Word, me encima en Word, no va a ser lo mismo a cuando uno se para al lado de la mesa del profe y te dice, oye, lo hiciste súper bien, te felicito. Es que en ese sentido creo que va la dirección con respecto a el proceso de comunicación. Entonces, quiere decir que el hecho de cuando uno va en corredor y le dices a un estudiante, muy buen trabajo, va acompañada no solamente de la frase, sino va acompañada de la expresión corporal, va acompañada de la energía, ¿cómo se llama? Tono de voz, El tono de voz, un montón de elementos que por supuesto que a través de un computador es muy difícil. Entonces, aquí una de las cosas que creo que está mostrando la pandemia son los saltos
no son altos, sino los problemas que hay en general con respecto a la comunicación. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, somos un poco más, y por supuesto que somos totalmente sociables, necesitamos la interacción física, por lo menos de vernos, no digo ya de un abrazo, un apapacho, sino simplemente el hecho de vernos físicamente frente a frente, y que por supuesto que la cámara te reduce, ¿no? Capaz ahorita estamos en calzones y nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque lo único que ve es la parte de arriba, ¿no? Entonces, es un poquito difícil el sentido porque no tiene la misma perspectiva, aun cuando hay una tecnología que nos ha acercado mucho, y como lo mencionamos anteriormente, ¿no? Esto hace 30 años no hubiera sido posible, las escuelas hubieran tronado en efecto porque no había comunicación virtual ni manejar archivos para arriba y para abajo. Pues en este caso, cuando estamos enfrentando una situación como es la de ahora, nos damos cuenta que tenemos que ajustar los mecanismos de comunicación. Es decir, ahora ya también creo que estamos aprendiendo cómo viene un mensaje, por ejemplo, en WhatsApp. Tú dices, esta manita no me está diciendo más que una mentada, o va a otros elementos, o la forma en que escribió va a depender mucho de la emoción o la sensación que uno tiene cuando está recibiendo el mensaje, ¿no? Por supuesto que nosotros sabemos que en el caso de alguna chica, ¿no? Cuando le dices, no, pues estuvo bien, ¿cómo que estuvo bien? O sea, ¿por qué no me dijiste que estuvo perfecto? ¿Por qué no me alabas? O demás elementos, ¿no? Y eso se está resaltando ahorita con la pandemia. Ahora, en términos de educación, cierto es que los libros o los textos son fríos como tal, van muy concretos sobre el tema que quieres desarrollar, pero debemos de saber que cuando tú estás dando clase, no es solamente, por ejemplo, la otra vez comentaba, ¿no? Vamos a hablar del diván de Freud, ¿no? Ok, el diván es un triste mueble, pero cuando lo platicas por experiencia, va acompañado de una serie de elementos que le dan mucho valor a la información que viene en frío. Esa es la cuestión que pasa con el docente, ¿no? Tú le estás dando vida a las palabras, al contexto, le estás dando vida a los ejemplos que vienen en los libros. Sí, por supuesto que hay autores muy buenos que tienen una narrativa excelente y que te motiva para leerlo y entender lo que está haciendo, pero por supuesto que la parte donde el docente le dice, es que aquí el autor hace esto, pero lo debes de tomar de esta manera, eso es excelente. Y sobre todo para, en el caso, por ejemplo, de ciencias sociales, ¿no? En donde está acompañado de un montón de teorías. Entonces, oye, pero es que esta teoría dice esto, sí, pero debe de entenderse de esta manera, está traducida por esta persona y debe de estar dentro de este contexto, ¿no? En el caso de las ingenierías es un poco diferente, ¿no? Porque la fórmula general para los gases es la misma aquí en China, ¿no? O sea, es frío el asunto, pero sí es importante el hecho de que ahora, como estamos en condiciones diferentes, ¿qué está pasando con la comunicación, no? Realmente la percepción que nosotros estamos teniendo es porque estamos aislados, es porque no llegamos a esa misma interacción social, emocional, física, o es porque realmente nos falta esa parte de decirme, oye, me faltan elementos dentro de la comunicación. ¿Sí, sí me explico? No sé si cualquiera de los dos quiera contestar. Sí. Yo creo, o sea, yo creo que ahí hay varias cosas, ¿ah? Por un lado, lo que dijo Felipe, por más que hayamos tenido experiencia con medios digitales o tecnología, nadie estaba preparado para esto. Eh, Tal vez los más preparados eran los estudiantes, porque ustedes manejaban, eh, no sé si plataformas como tal, ¿no? La plataforma para la clase, con la pizarra, con la presentación, con la grabación, con el trabajo en grupos que se puede hacer. Pero claramente nosotros como docentes aquí estábamos acostumbrados a usar el PowerPoint para presentar en aula y desde ahí el diálogo, el trabajo presencial. Ya chicos, reúnanse en grupos y no sé qué. Entonces, desde ahí, claro, todo mediado a través de la tecnología, un poco lo que dice Ernesto, yo creo que eh, uno de los desafíos es cómo manejamos los elementos comunicacionales, porque la comunicación no es solamente explicarte la teoría, la comunicación es también precisamente lo que tú decías, ¿no? Es distinto estar al lado del profesor, al lado de la mesa del profesor, y que el profesor te diga, bien, lo hiciste fantástico, te felicito, a que te aparezca ahí en Arial 20 al pie de la prueba, felicitaciones, buen trabajo. Mm. Uh, entonces sí, hay un tema de comunicación que a mí me parece que es central, que está mediado y pasa por esta cosa sí, comunicacional y tecnológica,
Por eso te preguntaba yo, Felipe, delante, a nivel metodológico, ¿tú logras ver cambio o adecuación adecuada, valga la redundancia, cambios adecuados a propósito de la educación online? ¿Y cómo te llega La esto de la verdad es que, comunicación? o sea, a ver, la verdad es que desconozco si hubo alguna capacitación hacia los profesores, que supongo que hubiese sido buena y yo creo que como se hacen las cosas no hubo ninguna capacitación y los profes tuvieron que aprender por sí solos cómo hacer las cosas. En lo metodológico encuentro muy difícil que en un año, 2 años, se cambie un trabajo de profesores que llevan 15 años enseñando de la misma manera y que además los estudiantes están acostumbrados a estar sentados en una silla al frente de una pizarra. La metodología habría que cambiarla de los dos lados. Mm. Y eso no sería un cambio muy rápido, creo yo. Sí, es un Y proceso adaptativo. aparte, y creo que y no está mal de que sea lento, porque en los cambios rápidos, igual en eso mismo, que un estudiante se vaya a adaptar, que termine aprendiendo rápidamente, no creo que se dé muy bien, por lo menos en los cursos de 40 80 personas. Mm. Pero Todos alegan de que no me puedo concentrar, que duermo mal, que estoy lleno de carga académica y no puedo más. Cuando siento también de que tenemos más carga cuando estamos presencialmente que ahora que estamos cómodamente en nuestros hogares. Eso, la metodología no creo que haya cambiado, por lo menos yo no lo he sentido. quizás hay una falla en el contexto porque a lo mejor es lo que él ha conocido hasta el momento con respecto a las prácticas o la metodología. Para él está siendo nuevo. Entonces quiere decir que de alguna manera puedes conocer lo que desconoce, ¿me explico? Es decir, no saber todo el potencial que puede llevarse dentro de una práctica, pero lo puede comparar con respecto a otras materias o alguna experiencia que haya tenido previa antes de la carrera, ¿no? Donde diga, bueno, es que la práctica era de esta manera, o en el primer año dijo, es que cuando convivíamos lo hacíamos de esta manera y me permitía absorber mejor la información o procesarla, ¿no? Pero voy a girar un poquito la conversación. Alexis decía, es que, bueno, ustedes dos decían, es que hay mayor práctica con respecto a eso en tanto a los estudiantes, pero sí quiero hacer una observación, ¿no? La práctica que ellos tenían con respecto a las redes sociales era de diversión y ahora es un giro que les genera una presión y que finalmente lo que he platicado anteriormente, ¿no? Puede ser que yo cuando salía del trabajo, adiós trabajo y la casa era descanso, me olvido completamente del estrés, me olvido completamente de la presión y con eso voy a estar sobrellevando todas las cosas, ¿no? Al día de mañana que me levante nuevamente y vaya nuevamente a la institución, pues ahí me enfrento nuevamente al estrés, ¿no? Y había de alguna manera de decir, oigan, ya la reunión termina a las 2 de la tarde, ok, reunión, adiós, oiga, jefe, ya no nos dio los mensajes, ok, mañana vemos qué pasa, ok. En este caso ha cambiado porque me he tenido algunas personas que son 3 de la mañana, oye, urge un papel para tal hora, ¿no? Se ha dejado de respetar con el celular, con la red, se ha dejado de respetar los horarios de trabajo. Y por otra parte, de alguna manera tienes el estrés dentro de casa. Es decir, si aquí estudias, si aquí trabajas, si aquí descansas, es como tratar de descansar frente al televisor prendido y el estéreo prendido, me explico. Entonces, eso ha generado ciertas presiones porque además no todos tienen un espacio como para el cual separar la parte de trabajo de la parte de descanso, ¿no? Si de por sí no lo hacíamos y ha habido mucho conflicto con respecto a los adictos al trabajo y pensar que la gente se envicia y quiere, no es lo mismo que jugar. O sea, yo en un videojuego puedo Mm. pasar horas, ¿no? Pero estar pensando que la escuela todo el tiempo dándole vueltas a los pendientes de tareas y demás, decíamos en uno de los videos pasados, ¿no? El exceso de futuro se traduce en ansiedad y angustia, no hay pierde, ¿no? Entonces, eso ha generado una presión que finalmente no se refleja en el proceso de aprendizaje, pero sí se refleja en el estrés que está teniendo la gente, ¿no? No sé si quieran hacer un comentario al Mm. respecto. Sí, sí, mira,
concuerdo contigo en que si bien la generación, por ejemplo, la generación de Felipe tenía más acceso o más manejo de la tecnología, era en un contexto lúdico. Divertido, Sí, sí, claro, lúdico. absolutamente. Sin embargo, la mentalidad, la estructura cognitiva, la estructura neurológica, yo creo que es distinta. Ellos nacen con el celular, nacen con el computador, nacen con la lógica de abrir ventanas, cerrar ventanas, y esa lógica nosotros la vinimos a conocer recién cuando teníamos 20 años. Más o menos, ahí difiero, te voy a explicar por qué. Porque finalmente cuando te hacen los software o te hacen los programas o te hacen gracias a la ergonomía, hemos permitido que lo que fluye no es por cómo viene uno, sino por la disponibilidad o la facilidad con que se puede ejecutar, ¿no? Entonces, quizás haya un acercamiento un poco más del docente. Ha habido una resistencia más de decir, ok, es que yo puedo hacer muchos trabajos, pero los botones, las formas prácticas, los puedes aprender rápidamente siempre y cuando, lo mismo que decimos con los estudiantes, ¿no? Estés motivado y no tengas una resistencia para ello. ¿Me explico? Porque también debemos reconocer que hay docentes que manejan unas plataformas al derecho y al revés sin tener necesidad de ser en sistemas ni cosas por el estilo, ¿no? Yo les platicaba la otra vez en uno de los videos, ¿no? A mí de pronto yo estoy muy resistente al utilizar plataformas, ¿no? Pero dije, ok, no hay de otra. El proceso de adaptación me dice, ¿sabes qué? Si no lo haces, no hay otra manera de poder dar clases. Bueno, pues le entramos a la forma, ¿no? Y entonces disminuyo mi resistencia y me permite ir aprendiendo lo que tengo que aprender en este momento, ¿no? Que es cómo manejar una plataforma. Ahorita me divierto ya más, hasta tengo que explicarle, no, muchacho, así se hace, así puedes manejar tu plataforma y cosas por el estilo. Pero vamos, es algo que de alguna manera se ha estado facilitando. Odio algunas actualizaciones de Windows, sobre todo 10 y demás, porque te quieren facilitar cuando no me interesa su opinión. Tú quieres hacer tu opinión, me explico. Pero sí hay algunas cosas que se han ido facilitando gracias al proceso de inteligencia artificial y demás, ¿no? Entonces, nos ha permitido fluir más. El inconveniente que yo veo, tanto para docentes como para estudiantes, es que tratemos de ser rígidos al respecto. Es decir, Absolutamente. que yo quiero regresar en esto, ¿no? Pero no es posible. Absolutamente, yo concuerdo contigo en términos de que a lo mejor puede ser, hay cosas que se han ido facilitando porque también tenemos, o sea, asumimos la plasticidad del sistema nervioso, de acuerdo, pero también es distinto cuando tú conoces algo nuevo a los 20 años y que lo tengo que Claro. empezar a aplicar ahora sobre los 40, 50, qué sé yo, que ya no es algo tan a la mano como los chicos que viven y nacieron con eso y por lo tanto tienen tal vez un poco más de flexibilidad. Es solamente un tema de niveles que creo que puede estar favoreciendo o entorpeciendo, pero sí concuerdo con que efectivamente la lógica de ellos es más lúdica, tiene más que ver con la entretención. Y efectivamente también yo de repente me pasa en las clases que les digo, no, es que tienes que hacer esto, que es que aprieta aquí, es que cómo comparto la presentación, no, tienes que ir acá y les tengo que enseñar. Claro. Felipe preguntaba, yo no sé si los profesores han tenido capacitación. Mira, cuando esto comenzó el 18 de octubre y que fueron las primeras clases online porque se cerró la universidad y qué sé yo, eh, nada, esta es la plataforma, métanse, este es el link y ocúpenla. Y el manual Eh, ahí va. y el manual a medias ahí va. Sí. Luego sí hubo capacitaciones y creo, diría yo que las capacitaciones principalmente focalizadas en el tema del uso de la tecnología. Es decir, en esta plataforma puedes llevar a los estudiantes a un trabajo grupal, a una sala aparte. En esta plataforma puedes presentar un PowerPoint. En esta plataforma puedes poner una pizarra en blanco, puedes escribir y puedes hacer qué sé yo. Ese tipo de cosas. Pero la capacitación que no hay y que no está viendo, y que no está viendo para las... A ver, se viene hablando de las TICs hace mucho tiempo, de las tecnologías de información y comunicación, pero ni siquiera los docentes que acaban de titularse en la universidad como docentes tenían la preparación para enfrentar esto con chicos de colegio, ¿no? Entonces Perdón, creo que y una adicionante más ahí. No hay estudios serios que te muestren que un TICS tiene mayor
ventajas sobre la presencial. No, No hay un respaldo como tal que diga, no, mira, el 80% aprende mejor con TICS. no, pero No lo hay. más allá de eso, hoy día estamos en pandemia y no queda otra. Sí, sí, No hay otra. O sea, tiene que ser así. Sea mejor, sea peor, tiene que ser así. claro. Pero la capacitación a la que me refiero yo, que creo que no está todavía, es la capacitación metodológica, la capacitación que te dice, si este es el aprendizaje, este es lo que tengo que lograr, ¿cómo lo hago ahora que A no, distancia. que no tengo al chico ahí y que ni siquiera lo veo porque la mayoría, obviamente, está con sus cámaras apagadas? Claro. Porque están en cama, porque todavía no se han Claro, duchado, porque no, por lo que sea, O durmiendo. porque no están. o porque no están también. Entonces, esa metodología, esa capacitación del fenómeno humano que implica la educación, más allá de cómo te transmito el contenido, es lo que yo creo que es la gran deuda de esto. A eso me refería igual con, hay un cambio, sí, que puede haya una capacitación, pero la metodología, esa, cada profe al final se lo inventa. Sí. Cada uno se adapta como puede. Y ahí es donde hay un montón de falencias, que al final se van a ver, Diferencias. y diferencias entre los Y mucho estudiantes, ensayo y porque error al ahorita, final ¿eh? muchos estudiantes que van con diciendo, a mí me enseñan y yo aprendo ahí mismo, van a quedar ahí nomás. Y los que tienen esa metodología de estudio, de yo me voy a ver la clase, después voy a estudiar, voy a practicar esto, y después los voy a compartir con mis compañeros qué pasó con esto. Y eso no son todos, y ese es el problema. Y Sí. nadie está acostumbrado a hacerlo así tampoco. No, es que es muy heterogéneo El, el procedimiento y las técnicas que uno utiliza, ¿eh? sí, y lo otro, el tema ese de que las computadoras por lo menos para mi generación, siempre ha sido un tema, claro, lúdico, que vamos a jugar, que vamos a ver una película, que el video, que la diversión es pura desconexión. Y ahora muchos ni siquiera quieren ver el computador, Absolutamente. nada. Y Absolutamente. dicen, ¿cuánto valoraría volver a estar presencial en la universidad? Por muy cansado que salga a las 8 me da lo mismo y lo disfrutaría mucho. Sí, Porque llegar a tu casa es la combinación entre el lugar donde supuestamente uno estaría cómodo y la otra combinación de que es mitad aula también. Que ya por lo menos yo imagino que por motivación ya eso cansa un poquito. sí, claro. Esta cosa de, oye, pero guarden espacio, guarden tiempo y prográmense tiempo para distraerse, para el ocio, porque es necesario. Oye, pero es que mi ocio era estar online jugando algo con mis compañeros y ya no quiero, llevo 10 horas online. Sí. Entonces ¿No? se ha Sí, perdido incluso el ocio. Yo creo que se está transformando. También debemos reconocer que el hecho de que estés frente al computador, ahí empiezas a tener reportes, por ejemplo, de dolores de cabeza, de dolores de náuseas, de ansiedad, que no tienen ni idea de por qué. Mm. A veces tienes problemas de visión que se traducen en eso. Oye, tengo un montón de ansiedad, no sé ni por qué. Pues no es por el café que te tomaste, es porque ya tienes muchas horas frente al computador, es porque de pronto ya dejaste de hacer algo de actividad física. O bueno, la mente requiere también el hecho de dispersarse un poquito, ¿no? Sabemos que cuando sueñas medio esquizofrénica la cosa para el cerebro porque se dispersa y hace un montón de construcciones muy raras, ¿no? Lo mismo sucede cuando estabas en el aula. En el aula estaba hablando el maestro y estabas baboseando lo que pasaba con tu compañero o compañera de al lado, ¿no? O sea, te distraías. Aquí, por supuesto que dices tú, ¿hacia dónde voy? ¿Con quién platico? No es solamente la interacción con el respecto al docente, sino no es solamente las clases, sino todo aquello que acompaña el hecho de distraerse, dispersarse, el hecho de cometer tonterías, el hecho de hacer una broma o demás. Todo eso se traduce en la nueva visión con respecto a la educación. Esperemos que sea temporal. Yo calculo que va a ser por lo menos un semestre más o un año más, porque en lo que llega la vacuna y demás no estamos ajustados. Y lo que sí yo creo que deja una gran enseñanza con respecto a eso es qué va a pasar con respecto a los procesos de comunicación, qué va a pasar cómo estamos dando la clase. No es lo mismo hacerla presencial que hacerla virtual.
Los dos tienen ventaja, los dos tienen metodologías, los dos tienen estrategia, pero no las conocemos como tal. Y no solamente los docentes. A mí me tocó que en el caso de los administrativos, nos abrieron una plataforma, cuando empezamos a subir materias, se viene abajo la plataforma completa una semana antes de entrar a clase. Entonces, eso nos permite, nos pone a pensar qué debemos de hacer, ¿no? ¿Qué les parece si empezamos a concluir? No queda mucho tiempo de Quedan reunión. 8 minutos. Yo insisto, yo creo que aquí el ajuste, uno de los ajustes que falta es el proceso cognitivo y emocional detrás del proceso de aprendizaje, que no pasa solamente por manejar la plataforma en profundidad, no pasa solamente por saber cómo hago el video, cómo subo, cómo tengo que, ahora por ejemplo tengo que subir una prueba que tiene que tener reactivos, preguntas de selección múltiple. Y entonces, claro, la plataforma es maravillosa porque yo subo las preguntas y la plataforma, ¿qué es lo que hace? Que me las mezcla. Sí. La pregunta 1 de Felipe va a ser la pregunta 5 de Paula y la pregunta 10 de Jorge, pero además de eso, las alternativas me las mezcla. Por lo tanto, además, tampoco es tan fácil, por ejemplo, que Felipe le diga a Paula, dime cuál es la A, y Paula le diga es la C. No, porque en ti no es la C. Y además de eso, la, retro, la, Se me fue mal. la corrección es inmediata y la retroalimentación es inmediata. Sí. Pero el proceso cognitivo y emocional detrás del aprendizaje es otra cosa nada que ver. Claro. No, y sin contar, por ejemplo, en el caso de mis alumnos que hacen algunas trampas, ¿no? Hay gente que va a hacer trampa, que Sí, por siempre. supuesto Y en presencial también. le encuentra presencial o a distancia, y creo que a veces, inclusive creo que a distancia es más fácil hacer trampa que nada, ¿no? Pero no es el punto que nos vamos a centrar. Lo que sí, desde mi punto de vista, creo que para concluir, requerimos una plasticidad, no solo cerebral, sino requerimos una plasticidad administrativa, una plasticidad docente y una plasticidad estudiantil para que puedan funcionar las cosas. De todo el sistema. No podemos ser rígidos, ¿no? No podemos ser rígidos porque, y además encontrar eso para que funcione va a ser muy difícil, ¿no? Es muy difícil, cada quien tiene su propio interés, y hay muchos intereses personales de por medio, ¿no? Entonces, lo que sí me queda claro también es que quien tenga las mejores estrategias, debemos de permitirlo compartir con los demás. Es decir, ¿qué me está funcionando? De tal manera que la gente lo conozca, de tal manera que yo diga, mira, es que esta prueba, si la estructura es de esta manera, tiene pros y contras, así como sucede con las cuestiones pedagógicas, ¿no? Oye, ¿por qué vas a hacer un mapa mental? Ah, pues el mapa mental tiene este pro, tiene este contra. Ok, ¿qué plataforma debes de usar? Mira, Zoom tiene este pro y este contra, Teams tiene este pro y este contra. Un análisis como tal que le permite a la gente y hacerlo práctico, ¿no? Porque yo siempre he dicho que en el caso de la pedagogía, léete los 20 libros para que entiendas la primera parte de Piaget, ¿no? O sea, algo concreto y fácil para que pueda difundirse, ¿no? Nos falta una difusión de éxito con respecto a la educación de forma virtual. Nos falta una difusión de éxito con respecto a cómo los estudiantes han percibido la educación, ¿no? Cómo se han ido adaptando al proceso de educación. Entonces, yo creo que, Felipe, te toca Sí, concluir. Bueno, ya. eso iba a decir. Yo solo quería recalcar de que lo único que escucho es mucha ansiedad, incertidumbre y transmite a través de los profesores hacia los estudiantes. Porque al final somos receptores de lo que les pasa a los mismos profesores. Y los profesores que no reciban ayuda metodológica de que, oye, tienes que hacerlo de esta manera y este es tu objetivo, causa después en los alumnos un montón de ansiedad. Y la pandemia no ayuda a la incertidumbre, para nada. No, en Para absoluto. nada. Y bueno, para concluir, primero Perdón, que nada quiero decir ¿has visto que diferencia en eso? Entre distintos en, docentes, por ejemplo, en cómo manejan su propia ansiedad y cómo se refleja eso en las clases. totalmente. Ah, Tipo regulación emocional, ya. totalmente. Sobre todo al comienzo de las primeras clases online, fue lo peor. Cuando Sí, algunos no sabían qué apretar,
no tenían buen internet, que el micrófono, que no ayuda, que me desconecto, que la plataforma. Ahora por lo menos la plataforma este segundo semestre la arreglaron un poco, o no sé si solo la hicieron un poco más estética, pero los profesores un poco se acostumbraron, pero aún hay mucha incertidumbre de cómo se hacen las cosas y cómo va a funcionar todo esto. Todavía en Me los imagino docentes. me imagino que también para los estudiantes que salgan, que estuvieron gran parte de sus estudios en pandemia, a la visión de la gente que contrata, que va a ver a quién veo, no, este salió el 2020, no me sirve mucho, solo sabe teoría. No, no, sí, espérate, danos chance. Estamos trabajando en mejorar las plataformas. No sé, Yo creo, ¿sabes qué? Sí, yo también creo que eso puede ser un efecto, ¿ah? Pero al mismo tiempo creo que están preparados para algo que nadie más está preparado. Es que hay una combinación, los pros que tiene, es que fíjate, o sea, yo puedo decir, ¿no? En términos generales, estamos mejorando el sistema de comunicación. O sea, nos vemos obligados a mejorar el cómo estoy diciendo las cosas, el no ahorrarme palabras, el mandarme un texto completo que especifique lo que quiero decir. Y eso en forma práctica o en forma profesional te ayuda muchísimo. ¿Sí? Lo segundo es que estamos dándole más peso a la autonomía del estudiante. Es decir, mira, no te puedo dar clase, mira, te voy a dar la bibliografía, te voy a dar más elementos, si quieres te doy más casos, inclusive puedes bajarlos por vía YouTube o algunos más, ¿no? Pero date cuenta que la educación siempre se ha basado en que el estudiante sea autónomo. Por lo tanto, la presión que ahorita tenemos nos obliga más a los autónomos, ¿no? Por supuesto que vas a tener una gran deficiencia de muchos estudiantes, pero también vas a ver que muchos estudiantes van a empezar a crearse, a decir, ok, eso ya lo leí, ya lo revisé, ya lo tengo. Ahora, ¿cómo? La pregunta que me hacen con respecto en otros tiempos a veces viene más estructurada, viene con mayor precisión de lo que quieren decir, viene mejor expresada, inclusive viene con una pregunta que me cuesta trabajo contestar, porque ya se están preparando de forma distinta. No es lo mismo que tú le digas qué leer a que contestes lo que leyeron. ¿Me explico? Bueno, esa es mi percepción. Sí tiene algo bueno, yo creo que el Mm. proceso de formación de la pandemia, ¿no? Pero repito, ¿no? Si nosotros nos volvemos rígidos, yo digo, no, ya esta generación no sirve a la basura. No, tengo que decir, mi generación se está preparando, se está actualizando, se está adaptando y es algo que no vamos a tener otra oportunidad en mucho tiempo. O sea, Absolutamente. necesitamos corregir la educación desde hace muchos años, sí. Necesitamos revisar las estrategias de enseñanza, sí. Porque hemos estado siendo tradicionalistas y metiendo un método y metiendo otro que no se ha probado de forma o que ya quebró en otros países, ¿no? Entonces, necesitamos hacer una modificación de cómo hacemos la educación. Sí, es buen momento, estamos en un proceso de revolución. Ya, ahora sí, Felipe, cierra. Queda un minuto, ya, quiero todavía tienes cerrar, tiempo, pero sí. primero, ya me queda un minuto rápido. Pienso que la educación igual, sí, hay muchos que son autónomos y van a salir porque son, pero totalmente buenos en lo que hagan siendo autónomos. Y creo que la educación se enfoca mayor parte en llegar a la mayor cantidad de gente y que se puedan instruir en lo que están haciendo. Eso. Bueno, Porque al final cada persona va a afectar en nuestra sociedad y bueno, los chicos en el futuro de Chile y de todos los países. país. Bueno, muchas gracias por invitarme también. Quiero concluir de que estoy abierto a que me inviten más veces, Críticas. no tengo problema. La pasé súper bien Fue, y fue eso, muchas entretenido, gracias. y yo creo que ¿Sí? sí, o sea, y como siempre continuará, yo creo que no está cerrado el tema. No sé, pero ya va a acabar Sí. la sesión por lo mientras. Ahorita ya no. Bueno, un saludo, que estén bien. Bueno, muchas Bye bye. gracias por invitarme. Chao.